Ya estamos aquí, buenas noches. Miles de personas disfrutaron este fin de semana de la Fiesta de las Flores. 13 monumentos florales fueron el escenario perfecto para las fotografías. Una fiesta multitudinaria que convirtió las calles en un museo floral y que supone también un impulso para los floristas de Burgos. Todo el mundo te dice que es súper bonito, cada año nos mejoramos, que sigamos haciéndolo. Es primera vez que lo hacemos en todo este paseo que es gigante y la acogida de la gente ha sido fenomenal. También les contaremos que este sábado Burgos va a vivir una noche blanca más. 146 propuestas volverán a inundar la ciudad de cultura, abarcando todas las artes escénicas y para todos los públicos. Las cifras que manejamos nos hacen confiar que una vez más la Noche Blanca de Burgos va a ser todo un éxito. En concreto, el programa incluye 146 propuestas de 95 artistas. Venimos del primer fin de semana de la campaña electoral. Hoy en la 8 Burgos comenzamos un tour para conocer a los candidatos de los principales municipios. Y la primera parada la vamos a hacer en Melgar de Fernamental. Allí hemos encontrado caras nuevas que llegan con la ilusión de poder gobernar y llevar a cabo sus propuestas. Todos los candidatos se centran en la lucha contra la despoblación. Más de 200 niños, desde infantil hasta bachillerato, se han sumergido este fin de semana en el mundo de la ciencia. Varios colegios de toda la comunidad han presentado sus propias investigaciones y han disfrutado de numerosas actividades y espectáculos científicos. Estamos investigando a este bicho que se llama blob, es un mixomiceto. Nosotros tratamos el efecto de la audición musical en los adolescentes. Comenzamos ya. Después del pedrisco que ha caído en las últimas semanas en varios pueblos de la provincia, los afectados piden que se declare zona catastrófica para poder recuperar al menos una parte de las pérdidas que han sufrido. Lucía Reñón. En Melgar de Fernamental, en Burgos, los vecinos de esta zona han decidido unirse para pedir la declaración de zona catastrófica. 2 semanas después de las tormentas aún siguen evaluando los daños. El granizo que cayó el pasado 29 de abril arrasó prácticamente toda la cosecha y los pueblos ahora piden ayuda para recuperarse. Ha sido mucho el daño, se habla de 5 o 6.000 hectáreas que prácticamente pues lo ha destrozado todo. Uno por uno parecía ser que no íbamos a poder llegar a declararlo zona catastrófica o que nos lo declaren zona catastrófica. Entonces, hablando con Pedro, con el cual nos llevamos bastante bien, pues hablamos de esa posibilidad de ir todos juntos. Tengamos no la suerte de que nos lo declaren, sino el hecho de que lo hagan porque ha sido catastrófico realmente. Y paso a presentarles a quienes nos acompañan esta noche en nuestra mesa de actualidad. Por un lado, Emiliana Molero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. A su lado, Salvador de Foronda, ¿cómo estamos, Salvador? ¿Qué tal, Rafa? Estupendamente. ¿Todo bien? Todo estupendamente. ¿Cómo estás viviendo la campaña, Salva? Muy intensamente. Sí. Muy intensamente. ¿Desde el otro lado de la barrera? No, un poquito en plan plano porque es una cosa que me he propuesto, es decir, que no quiero protagonismos de ningún tipo, de verdad. ¿Y tú como espectadora? Pues todavía un poco expectante como espectadora. No, la verdad es que no he leído ningún programa electoral, o sea que bueno, lo que voy oyendo, viendo en alguna cosa, pero vamos, tampoco con mucha efusión. La pregunta es, ahí lo que acaba de decir Emiliana, ¿quién se lee los programas electorales? Comenzamos nuestra ronda de entrevistas por ese motivo para los locales de 28 de mayo y empezamos con la candidata de Podemos Izquierda Unida Alianza Verde, Margarita Arroyo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rafa. Esa pregunta que acabo de dejar en el aire, ¿te la has planteado tú alguna vez? ¿Quién se lee los programas electorales? Bueno, yo espero que el nuestro se lo lean. Eso es lo que espero, ¿no? Y espero que voten en base al programa. Nosotros hemos hecho un extracto, ¿no?, que estamos repartiendo con las medidas que nos parecen más interesantes y yo espero que se lo lean, sinceramente. Pero bueno, en cualquier caso, no solamente es el programa, sino también es la trayectoria que has tenido, ¿no?, en los últimos 4 años, ¿no?, y cómo has trabajado y qué es lo que has hecho. Pero bueno, yo soy muy partidaria de escribir buenos programas y luego de cumplirlos, sobre todo. Pues eso vamos a hablar enseguida con nuestra invitada, pero antes un asunto importante porque 6 programas que gestionaba FAE han desaparecido en los últimos meses debido al fin de los fondos públicos que aportaba la Junta de Castilla y León para su realización. En el último año, a través de estas acciones de formación y asesoramiento, se atendieron, Emiliana, a cerca de 700 trabajadores y 300 empresas. ¿Qué ha supuesto esto para FAE?
Bueno, desde el punto de vista de algún programa, pues es cierto que hemos tenido que hacer alguna composición nueva en el personal, pero desde el punto de vista de la funcionalidad, nada. O sea, teníamos unos programas que en estos momentos no contamos con ellos, pero tenemos otros que además nosotros presumimos, o sea, de ser una organización que prácticamente nos financiamos por nuestros propios recursos. Y luego hemos seguido concurriendo durante todos estos años y seguimos concurriendo en nuevos programas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Yo creo que además somos una organización que intentamos hacer las cosas no bien, sino extraordinariamente bien, con lo cual estamos muy bien posicionados en algunas de las licitaciones que próximamente conoceremos, con lo cual, bueno, pues una pequeña reestructuración de funciones, pero nada más. O sea, seguir trabajando, porque nosotros programas que seguíamos haciendo como el programa de visitas de prevención de riesgos laborales o prevención de riesgos laborales, nosotros vamos a seguir informando y asesorando a las empresas, y si alguna necesitara que nuestro técnico tuviera que ir a alguna empresa para ver cómo tiene su plan de prevención de riesgos laborales, desde luego que seguiremos haciendo. Hemos continuado prácticamente igual. O sea que si no ha tenido ningún impacto negativo es que eran fácilmente prescindibles. Bueno, no es que fueran prescindibles. El de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, nosotros entendemos que es un buen programa que hemos estado desarrollándolo durante más de 20 años, que hemos hecho un buen servicio para las empresas y para los trabajadores en la reducción de la siniestralidad, y que lo vamos a seguir haciendo, pero con nuestros medios, pero lo vamos a seguir haciendo. En otros programas que bueno, van a continuar, aunque no percibamos ningún importe, y además no era ningún importe que recibiéramos nosotros para nosotros. En el SERLA la cantidad que se recibía era para pagar la participación de los mediadores en las distintas sesiones. Pero bueno, el resto de programas de orientación, nosotros seguimos haciendo formación, con lo cual seguiremos orientando a parados. Yo creo que seguiremos, o sea, en aquellos programas que entendamos que son de interés para empresarios fundamentalmente, para mejorar la productividad y la competitividad, desde luego que hemos continuado y continuaremos con ello. Salvador, a este respecto. Fíjate, yo soy de los que siempre pienso que la patronal y los sindicatos deben ir juntos a todas partes, porque el que vayan juntos significa que no hay conflictividad, ¿no? Si FAE aglutina lo que es, me parece que son 10.000 empresas y 70.000 trabajadores, quiero decir que ir conjuntamente con los sindicatos y en determinados programas, eso entra en una relación que lo que conlleva es que no haya esa conflictividad y sobre todo ese paro tan pequeño que hay en Burgos de ese 6%. Fíjate, además es que esta Milena, coincido con ella, que en aquellos años esta ciudad fue la primera que hizo el diálogo social, y con el diálogo social que pusimos 2 millones de euros cada año durante 4 años consecutivos, fue unos años extraordinarios de lo que fue de empleo. Entonces yo creo para mejorar todos los polígonos industriales, con lo cual yo creo que patronal y sindicatos siempre hay que estar, y sobre todo dejarles, como ha hecho ahora la COE, que trabajen conjuntamente. Ya, eso te iba a decir, visto el golpe de efecto que Antonio Garamendi, el presidente de COE, ha hecho contra la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como diciendo, nos necesitamos. Entre nosotros podemos hablar con éxito. Es que en la negociación, en las relaciones laborales, realmente es una relación entre trabajadores y empresarios. Lo que era una alteración es que en las propias relaciones de trabajo, otra cosa es la normativa, que participe, que sea un tripartito. Es que en una empresa, al final, ¿quién se tiene que sentar? El empresario o la patronal, la sectorial de ese sector, y los representantes de los sindicatos. Hay otras materias que lógicamente tiene que entrar la administración, pero muchas veces lo decimos, o sea, cuando lo podemos solucionar entre nosotros, mejor que no lo toque nadie más. Bien, pues vamos ya con nuestra invitada, Margarita Arroyo, candidata a la alcaldía de Burgos el próximo 28 de mayo por Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, que hace unas horitas, no hace mucho, estaba en la Universidad de Burgos en debate de candidatos. ¿Cómo ha ido ese debate? ¿Cómo ha visto al resto de los candidatos?
Bueno, bien, los debates siempre son interesantes, ¿no? Porque sirven para contrastar ideas, ¿no? Y para, bueno, para contrastar programas, ¿no? Lo que decíamos. Y sobre todo me parece especialmente interesante que se haga en la universidad, ¿no? En un contexto donde hay gente joven y donde yo creo que tiene también una labor pedagógica, ¿no? Entonces yo creo que siempre es interesante. Los estudiantes han podido preguntaros, ¿no? Sí. ¿En qué han puesto el acento? Bueno, ha habido diferentes tipos de preguntas, ¿no? Le han preguntado, pues, por ejemplo, a la candidata del Partido Popular si iba a renunciar al Senado y se iba a quedar aquí si no ganaba la alcaldía, ¿no? Han preguntado también, a mí me han preguntado, por ejemplo, que me parecía ir en coalición, ¿no? Los tres partidos, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Ha habido diferentes tipos de preguntas, es que ahora mismo no recuerdo exactamente. ¿Y qué ha respondido Cristina Ayala ante esa pregunta que nos has dicho que le han formulado? Manzanas traigo. No, nada. Bien, bien. Bueno, la verdad que nosotros tenemos nuestro propio debate de candidatos, será el jueves 25 de mayo y bueno, pues esperemos que también sea un debate ameno, interesante y sobre todo dentro de lo que yo siempre digo, dentro de lo encorsetado que es el formato de un debate. Sí, es verdad. El que hicimos el jueves pasado, números 2, salió bien. Yo creo que afortunadamente tuvimos la suerte de que eran 5 candidatos que estaban muy metidos en el papel y interactuaron fantásticamente bien. Bueno, y así vamos a hacer con Miranda, con Yolanda, etcétera, etcétera. Pero vamos ya con Margarita. Por cierto, ha sido protagonista de muchas bromas y chascarrillos este fin de semana, Margarita Royo, por ese test del Diario de Burgos al que ha sometido a todos los candidatos y que ha sacado un 7 sobre 40. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pues ya está, pues son preguntas. Yo de todas maneras me parece súper interesante hacer este tipo de test, ¿no? Me parece muy divertido y además me parece que bueno, que en el Diario de Burgos, bueno, pues lo que hacen es, o sea, la gente lo lee y dice, pues yo tampoco lo acierto. Claro. Yo lo que me han dicho alrededor es que tampoco las hubieran acertado. No, pues sin más, me parece divertido, interesante, sin más, ya está. Hombre, es que la nota máxima ha sido 25 sobre 40 del alcalde de Burgos, 20 sobre 40 del alcalde de Burgos. O sea, que es que el 40 sobre 40, a ver claro, bueno, quién ya consigue, está, ¿no? sin más, sí. ¿Cómo afrontas la campaña, Margarita? Bueno, pues con mucha ilusión, con mucha responsabilidad sobre todo y bueno, con muchas ganas de, pues eso, de salir a ganar, ¿no? Y de ser decisivos para que de verdad Burgos se convierta en una ciudad de verdad moderna, europea, ¿no? Y haya esa transformación que todos estamos esperando y que el Partido Socialista pues se ha quedado ahí como tibio, ¿no? Para quien no lo sepa, tú eres de profesión tripulante de cabina de una compañía aérea, pero fuiste docente y profesora también, en el pasado. Sí. ¿Cómo te sirven estos trabajos de cara a la política? Bueno, yo creo que lo importante para alguien que se presenta bueno, pues a alcaldesa de una ciudad es no perder contacto con la realidad. Y a mí me sirve para eso. Yo me pagué la carrera trabajando por la mañana y estudiando por la noche, ¿no? Cuando había nocturno en la Universidad Complutense. De hecho, luego pedí un préstamo para hacer un máster, ¿no? Solamente hubo un banco que me financió, que se fió de mí, ¿no? Y luego me marché fuera y he trabajado en muchas cosas, ¿no? He sido docente, pero también he hecho encuestas por la ciudad, en fin, he cuidado niños, he limpiado casas, he sido empleada de hogar. Quiero decir, eso lo que te hace es tener un contacto directo con la realidad y ver las múltiples realidades, ¿no? Porque corres el riesgo de estar en una burbuja y no saber qué es lo que pasa afuera. Entonces yo creo que todo esto lo que hace es enriquecer, ¿no? Tu labor política. Yo siempre digo además que por donde estoy pasando yo, ¿no? Por donde he pasado estos 4 años, sería interesante que pasara todo el mundo. Como mínimo un año, ¿no? Para saber cuáles son las dinámicas en el ayuntamiento, cómo funciona, cuáles son los plazos, qué es lo que sucede, cómo gestionas la frustración, ¿no? Porque hay cuestiones que no salen adelante, que quieres que salgan adelante. Yo creo que es muy interesante para todo el mundo, que todo el mundo debería pasar por ahí y que eso además serviría para reforzar la institución, para, digamos, este desapego que hay en la política ahora mismo, bueno, pues se paliara de alguna manera, ¿no? Para que todo el mundo sepa qué es lo que sucede dentro de un ayuntamiento. Y también eres podemos decir, el vivo ejemplo de que la ideología no es hereditaria. Porque tú vienes de una familia que son todos de derechas prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre era militar, como el señor Foronda, ¿no?
vivíamos en la calle Bailén, el señor Foronda vivía en la calle Lucemas, y sí, vivíamos, sí, y bueno, sí, en mi familia tradicionalmente se ha votado a la derecha. Yo siempre le decía a mi padre, porque nosotros somos 5 hermanos, siempre le decía a mi padre que nos había dado muy buena educación, porque todos teníamos ideología de izquierdas, todos éramos de Podemos. Mi padre, claro, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Él votando toda la vida a la derecha, pero yo creo que, bueno, que la educación, ¿no?, y la reflexión solamente te puede llevar a la izquierda. ¿Y ha conseguido cambiar el voto de alguno de sus familiares? Bueno, mis hermanos todos votan. Mi padre, que en paz esté, también me votó. Ah, mira. Sí. Bueno. Sí, él siempre decía que primero es Dios y luego todos los santos. Eso decía, ¿no? Y entonces por eso me votó, pero bueno, porque supongo que porque se fiaba de mí, ¿no? Sabe cómo soy, sabe lo que soy y lo que he hecho en la vida. Pregunta a la mesa, sigo contigo. ¿La ideología es hereditaria? Las formas, las maneras, quizá los ideales, quizá la normativa que tienes en casa, y yo creo que el entorno familiar sí que te lleva a cierto sitio, sin lugar a dudas. Naces en un sitio y te guste o no te guste, estás ahí. Por lo tanto, yo no debo de renunciar a lo que soy, lo que he sido, ni de dónde vengo, ni sobre todo a dónde voy. Y digo yo, Salva, que habrá militares que votan en la izquierda, ¿no? Yo creo que habrá de todo en la vida, ¿no? Y como habrá médicos, como habrá abogados, como habrá farmacéuticos, habrá de todo, y hay de todo. Claro. Porque si fuesen todos los que votan a la derecha, la izquierda nunca estaría en el gobierno como está ahora, ¿no? Por lo tanto, que le voten. Luego se saldrán convencidos de que la izquierda no les da nada, que les engaña, pero bueno. Eso es lo interesante, ¿no? Al final. Bueno, pues yo un poco de todo. O sea, que yo creo que cuando somos más pequeños nos puede influenciar la tradición familiar, pero yo creo que todo el mundo luego hacemos nuestras reflexiones, analizamos, o sea, no somos tan influenciables, es decir, porque mi padre votaba, que puede ser que también, o sea, en mi caso también, pero yo creo que al final, bueno, ya cuando lo haces mayor tomas tus decisiones, y si votas al PP o a Podemos o al partido que corresponda, es porque lo quieres votar. Y yo creo que todos también hemos recibido, o sea, yo también me siento orgullosísima de la educación que he recibido en mi casa, y yo no voto izquierdas. Hablando de izquierdas, Margarita, a nivel nacional hay un lío importante entre tu formación, Podemos, y la izquierda de Yolanda Díaz, que no se ha definido todavía en estos comicios. ¿Acompañaros en campaña? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz ya nos está acompañando en la campaña, ha estado en Madrid, yo la he visto en Madrid con Alejandra Jacinto, la he visto con Roberto Sotomayor. Yo creo que sí, que Yolanda Díaz, quiero decir, es que además a mí no tengo otra cosa en el horizonte que no sea concurrir juntos a las elecciones. De hecho, nosotros podríamos ser un ejemplo, ¿no?, extrapolable a otras provincias de España. Vamos, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y nos hemos puesto de acuerdo, y además no ha habido ningún problema. Es que, de hecho, los dos equipos se confunden, ¿no? Muchas veces Izquierda Unida nos empuja a manifestarnos como Podemos y al revés. Quiero decir, están perfectamente integrados los equipos, y eso puede funcionar perfectamente en otros territorios. Me te lo preguntaba porque es que hasta hace 2 días Yone Belarra estaba llorando por las esquinas implorándole que se definiera. Bueno, yo no sé, yo la verdad es que lo que he visto es una fotografía, creo que la semana pasada, ¿no? En el comienzo creo que ha sido la semana pasada o este fin de semana, he visto una fotografía en la que estaban Yolanda Díaz, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, ¿no?, que es Podemos, Sumar, ¿no? Y eso es lo que tiene que suceder, y por eso es por lo que nosotros vamos a abogar. No hemos oído decir a Yolanda Díaz, si Sumar va en confluencia con Podemos, eso no lo hemos oído. Bueno, ni al revés tampoco, ¿no? Pero yo creo que se está trabajando en ello sin más, y yo creo que es que no hay otra opción nada más que esa. Yo no lo veo de otra manera, desde luego. ¿Y cómo ve el movimiento que ha hecho Yolanda Díaz de su formación, de Podemos? A mí Yolanda Díaz me gusta mucho, es que me gusta lo que dice, porque está muy en consonancia con lo que yo digo, me gusta su forma de entender la política, porque también está muy en consonancia con mi forma de entender la política, y eso no tiene, digamos que se complementa con mi parte de Podemos. Yo siempre he sido muy fiel a Podemos, y yo creo que no hay ninguna contradicción. A mí me parece que con el empuje de Podemos y esa forma amable de hacer política, que es como hay que hacerla, pues yo creo que
que ganaremos otra vez el gobierno del Estado. Tú has dicho que huyes de los personalismos. ¿A qué te Sí. refieres? Porque Pablo Iglesias era un proyecto personalista, Yolanda Díaz Sí. es personalista. Bueno, a ver, quiero decir, el proyecto es muy coral, ¿eh? Yo he visto todas las, digamos, las reuniones con Yolanda Díaz, que había diferentes colores, ¿no? Por simplificar. Y lo mismo aquí. Nosotros nos presentamos juntos a las elecciones y fue Izquierda Unida quien propuso que yo fuera de número 1. En ese sentido, de eso hablamos cuando no somos amigos de los personalismos, ¿no? Pues que todo esté consensuado y que todo esté, digamos, trabajado de manera conjunta para conseguir un objetivo, ¿no? En este caso, en Burgos, pues para conseguir una ciudad pues más amable, una ciudad más vivible, una ciudad en la que la vivienda sea accesible, una ciudad en la que te puedas mover en bicicleta, una ciudad con respiros, digamos, verdes, ¿no? Eso es lo que queremos y como todos tenemos eso en el horizonte y todos tenemos eso en el programa, pues es muy fácil ponerse de acuerdo, la verdad. Da la sensación que no ha sido esta legislatura la relación de Podemos con el Partido Socialista como se ha vivido en otros ayuntamientos de mucha más cercanía. ¿Por qué? Bueno, es que nosotros entramos en el ayuntamiento con unas perspectivas que después se nos han ido truncando, ¿no? Hemos sido siempre muy responsables en el sentido de, bueno, vino una pandemia y una pandemia no es fácil de gestionar, ¿no? Y estábamos todos bastante conmocionados y siempre tratamos de que todas nuestras propuestas en el ayuntamiento sumaran, ¿no? Que fueran positivas, ¿no? Que para sacar, bueno, pues para sacar a todos los que estaban sufriendo, ¿no? De esa crisis terrible que nos ha ocasionado la COVID. Y todas las propuestas que hemos llevado al Pleno iban en esa línea. Claro, pasó la pandemia y claro, le hemos dado ya muchas oportunidades al Partido Socialista, oportunidades de manifestarse de verdad como un agente transformador de la ciudad y la verdad es que no lo ha hecho. Nosotros hemos tenido un poco de decepción al respecto, incluso con nuestra forma, digamos, responsable de hacer política. No ha sido lo que esperábamos que iba a ser, no hemos visto realmente cambios profundos. El ayuntamiento ahora mismo, que es una de las cuestiones que nos preocupa, tiene un 27% de plazas sin cubrir. Eso significa que todas las gestiones que se hagan a la interna dentro del ayuntamiento, pues hombre, van a ser mucho más lentas, porque tenemos a los funcionarios algunos colapsados, tenemos algunas áreas del ayuntamiento que no tienen cubiertas las vacantes. Hemos visto durante toda la legislatura cómo había trabajadores sociales que se ponían en huelga, como lo último, los voluntarios de protección civil. En fin, hemos visto cómo el Parque Municipal de Vivienda, por ejemplo, ¿no? que lo que hace es dar cobertura a familias vulnerables, pasaba de mesa en mesa pues porque no había personal suficiente. Hemos visto cómo el Partido Socialista no ha hecho nada en materia de vivienda. Hemos visto cómo ha querido externalizar incluso, ¿no? algunas de los servicios del ayuntamiento. Hombre, ha sido un poco decepcionante. Yo creo que solamente con una opción como la nuestra, siendo decisivos este 28M, conseguiremos que el Partido Socialista de verdad transforme la ciudad como se debería hacer. Me gustaría saber, y que aproveches los próximos 2-3 minutos, que es lo que nos queda, sí, para decir por qué hay que votar a Podemos y cuál es lo más importante de vuestro programa que os va a diferenciar del resto. Bueno, nosotros hablamos siempre de 3 modelos de ciudad, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo durante estos 4 años, ¿no? Es el modelo en blanco y negro del Partido Popular, es un poco el ejemplo que tenemos en la Junta de Castilla y León con Vox, ¿no? Es ese modelo que nos quiere llevar, bueno, pues a tiempos remotos, ¿no? Y que además gobiernan única y exclusivamente para los de siempre. Ese es el modelo de la derecha y de la ultraderecha. El segundo modelo es el del Partido Socialista, que es un modelo de continuación, que es un modelo bueno, que nos parece que no cambia nada realmente, ¿no? Hemos visto además un Daniel de la Rosa pues muy tibio, ¿no? Con respecto a determinadas cuestiones relacionadas sobre todo con el lobby del ladrillo, y nuestro modelo es un modelo, bueno, que dé cabida a todos, ¿no? Y a todas. Es una ciudad amable, una ciudad vivible, que asegure los servicios públicos, que haga una transición ecológica justa,
un modelo de ciudad en el que tengamos pulmones verdes en Gamonal, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que el Partido Socialista lo que hizo fue, en el Parque de Artillería, fue dar salida al mismo modelo que teníamos en la Avenida de los Derechos Humanos, ¿no? Que son 10 pisos de 10 alturas, ¿no? En vez de hacer un pulmón para Gamonal. Queremos una ciudad en la que estén asegurados los servicios básicos, es decir, la vivienda, por ejemplo, una ciudad en la que la cultura sea accesible, una ciudad en la que la gente se quiera quedar los jóvenes se quieran quedar porque tiene un plan de ocio alternativo y un plan de ocio cultural que de verdad les resulte atractivo. Ese es el modelo de ciudad que nosotros queremos y nuestro programa, digamos, pivota en 3 ejes fundamentales, ¿no? El primer eje es precisamente ese, el de la defensa de la vivienda accesible para todo el mundo. Hemos estado toda la legislatura presentando proposiciones relativas a eso, ¿no? Claro, para eso hay que ser valiente, ¿no? Te tienes que enfrentar a un lobby que lleva muchos años gobernando en la sombra. Un segundo eje, que es el de la defensa de lo público. Nuestro lema, de hecho, de campaña es el de cuidemos lo público, por ese verbo de cuidar, ¿no? De cuidarnos unos a otros. Y el tercero es el de una transición ecológica justa. Bueno, pues ese es un poco el resumen, grandes rasgos. Yo espero que la gente se lea el programa, aunque ya sé que los programas, bueno, ya está, pero espero que se lo lea porque además es muy fácil de leer, lo hemos escrito con mucho cariño y hemos recogido, bueno, todo lo que queremos para la ciudad de Burgos. Y eso es un poco el resumen del programa con el que concurrimos a estas elecciones. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Nos vemos en ese debate final el jueves 25. Que va a estar muy bien seguramente. Muchísimas gracias, Margarita, y mucha suerte. Muchas gracias, Rafa. Cambiamos totalmente de asunto, abordamos ahora un tema que preocupa y mucho a los padres. Los retos en Internet, juegos como el del desmayo o lamer tazas, son seguidos por multitud de jóvenes. Pero, ¿qué consecuencias acarrea? Lo analizamos con el doctor José Carlos Fuertes Rocañín. Buenas noches, José Carlos. Hola, Rafael, buenas noches. Gracias por acompañarnos un día más. ¿Qué tal todo? Pues bien, mucho trabajo, pero bueno, para eso estamos, para seguir aportando nuestro granito de arena. Pues vamos a aportarlo porque el tema de los juegos y los retos en Internet es cada vez más preocupante, ¿verdad? Muy preocupante, sobre todo porque cuando nos encontramos que estos retos o estos juegos, entre comillas, lo de juegos, los practican personas muy jovencitas, a veces niños, adolescentes, pues claro, la situación se complica mucho, ¿eh? Pensemos que la capacidad de manipulación, de distorsión, de persuasión que tiene un joven, un niño, un adolescente de 10, 11, 12, 13 años es muy grande y a veces los mensajes que se le dan son terribles. De hecho, lo estamos viendo, cómo es posible que un muchacho sea capaz de poner en juego su vida simplemente por estar a la moda, por cumplir esos normas que le están dando, que son realmente barbaridades. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es, José Carlos, lo que tenemos que recomendar a los padres? Vamos, yo lo que les recomiendo a los padres es algo muy sencillo, que controlen de una manera decidida, constante, permanente e incluso en cierta manera, yo diría, algo autoritaria, el móvil de sus hijos. Un muchacho o una muchacha de 10, 11, 12 años, 13, no tiene por qué tener esa privacidad que se empeñan algunos, incluidos algunos políticos, en darles. Los niños y adolescentes son todavía niños y si un padre es responsable de muchas de las acciones que su hijo realiza, tiene que también tener un derecho al control de la información que llega a ese móvil a su hijo. Y por tanto, vigilar, controlar. Insisto, no sorprenderse luego cuando las cosas ocurran, sino intentar anticiparse para evitarlas. ¿Crees que la dependencia actual en las redes nos obliga a modificar las conductas de educación o introducir alguna nueva? Yo creo que lo que nos obliga es no solo los comportamientos ante las redes, sino el sentido común, la lógica elemental. Es decir, el ser humano necesita unos criterios estables y unos límites que hay que ponerle. Cuando uno es un niño, es decir, cuando es todavía un cachorrito, como ocurre en la naturaleza, pues la mamá y el papá tienen la obligación, en nuestro caso legal, porque además existen unas normas legales que así lo indican, de controlarle. Y los límites hay que establecerlos. Internet ha cambiado mucho las cosas para bien, en un sentido. Nos da una información, nos hace llegar hasta los rincones más remotos una serie de datos, de costumbres, de informaciones, insisto, que son muy útiles. Pero también
se cuela y se infiltra en nuestros hogares, a veces por la parte de atrás. Y esa parte de atrás es como muy peligrosa, porque a través de un móvil y de Internet y de las redes sociales, un niño, insisto, niño, adolescente, es capaz de hacer una bomba, ver una película pornográfica o pues seguir un reto tan absurdo como es constreñir las yugulares y llegar a provocar una caída al suelo que puede, según las circunstancias, ser mortal. Por tanto, ojo con las redes sociales, porque es verdad, nos han cambiado la vida para bien en un sentido, pero también la pueden cambiar y la están cambiando para mal. Pues desde luego que sirve este toque, ¿no?, para todos los espectadores. Otro tema, José Carlos, nos centramos en el perfil de los mentirosos. ¿La persona que tiende a mentir nace así o se va haciendo poco a poco? Digamos que tiene, como casi siempre ocurre, un defectillo de fábrica que luego, según cómo va discurriendo la vida, pues se puede ir, incrementando. El mentiroso es una persona generalmente inmadura que no se atreve a afrontar con la realidad, una persona que tiene la necesidad de quedar bien con mucha gente, cosa que es muy difícil, a veces imposible, a todos es imposible y por tanto surge la mentira. ¿Qué es lo que pasa en nuestro ordenador cerebral cuando las mentiras se repiten y se repiten? Pues que llega como a apaciguarse, a calmarse, a entrar en un sistema de procesamiento de la información diferente y ya no nos crea malestar, ya no crea incomodidad y las mentiras se van aceptando e incluso se van adornando, se van agrandando y llega un momento en que el propio sujeto se las cree y vive en función de ese, de ese estado totalmente falso, ficticio, que ha ido creando con el paso del tiempo. Las mentiras tienen además un gran problema, que sirven sobre todo para que no te crean cuando tú dices la verdad. Aguántame un segundo solo, que quiero hablar de este asunto en la mesa y preguntarle a Salvador de Foronda y a Milena Molero. ¿Esto que nos está contando el doctor se puede trasladar a la política? Yo estaba pensando en uno. Cuando le estabas preguntando al doctor Porter Roncañén si existe algún perfil del mentiroso, iba describiendo a esa persona, yo estaba visualizando al presidente del gobierno. O sea, que va a contar... Y algún otro más también. Bueno, y algún otro más, pero efectivamente. O sea, que es que al final lo van normalizando y terminas por no creerlo. Salvador. Yo creo que la propia mentira, ¿no? Hay mucha gente que de la propia mentira se han hecho auténticamente profesionales y viven de ello, pero llega un momento que es que se lo creen y se lo hacen creer al resto de la gente, ¿no? Y es muy difícil con esta gente. Sí que es verdad que esa percepción, cuando hablas con una persona, enseguida te estás dando cuenta de que esa persona está mintiendo y que vive en un mundo totalmente aparte de lo que es real. Y eso sí que lo percibimos los que no usamos la mentira para vivir en la vida. Porque el que miente habitualmente tiene que estar tan a gusto que ya será su práctica habitual. Claro, son los mecanismos de defensa que nuestro sistema nervioso tiene, que no son nada excepcionales, por otro lado. Todos nos adaptamos, decimos, al medio. Es más, es muy útil adaptarse al medio. Lo que pasa es que ya no es tan útil, sobre todo para los que están alrededor del mentiroso, que éste se adapte de tal manera que sin mentir no sepa estar, no sepa vivir, no tenga capacidad de relacionarse, que es lo que ocurre al mentiroso que llamo profesional, yo le diría mentiroso patológico, casi cercano a lo que sería la enfermedad psíquica en algunos momentos, porque no distinguen muy bien lo que es cierto de lo que es falso. Han llegado a impostar tanto su papel, su rol, que lo confunden. Claro, basta algunos recordatorios que hay que hacerles para que luego vuelvan a la realidad. Lo que ocurre también en el caso de los políticos es que además se añade otro factor importante, y es que viven en un mundo artificial, en un mundo muy aislado, donde tienen una serie de cantores, de personajes que les halagan, les dan fuerza para que esos argumentos o esas frases o esas falacias sean incluso consideradas como hasta algo bonito, bello y útil. Ajá. Pues por último, ya muy rápido, José Carlos, el pasado 2 de mayo se celebraba el Día Internacional contra el Bullying, contra el acoso escolar. En todo el mundo, algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años son víctimas, nos apuntabas tú en un estudio, un hecho que ya no es aislado y sobre el que tú reflexionas cada vez más. Sí, porque siempre ha habido problemas de ese tipo, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el concepto bullying, el concepto, el anglicismo que utiliza para definir el acoso psicológico y físico de un muchacho, un joven, en el medio académico escolar. Pero además con el objetivo fundamental, que es, primero, hay una predeterminación, hay una
clara preparación para conseguir el objetivo, que es expulsarle, sacarle del sistema, destruirle. Y eso es lo terrible del bullying. El bullying no son las peleas, no es un puñetazo, no es una riña. El bullying es una actitud hostil de un grupo o de un sujeto frente a otro con el objetivo de su destrucción psicológica y física. Por tanto, es un tema muy serio, muy severo, que hay que, en fin, que ponerse las pilas y que desde luego bajo ningún punto de vista es permisible ni tolerable la más mínima duda. Cuando hay un acoso psicológico en el medio escolar, hay que poner los puntos sobre las íes siempre. El ser cómplice de un acosador, a veces con el silencio o mirando la cara hacia otro lado, es algo terrible. El acosador no existe si no existen cómplices. Claro. José Carlos Fuertes Rocañín, médico psiquiatra forense, muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima. Un placer como siempre, don Rafael. Adiós. Chao. Bueno, pues vamos con un asunto que también está en campaña ahora mismo. La Fiscalía estudia investigar las candidaturas de Bildu por incluir a 44 condenados por pertenencia a ETA. 7 de ellos, y aquí está lo importante, Salvador, están señalados por asesinatos. Mira, te voy a decir una cosa que es muy clara, ¿no? Los partidos políticos, en el momento que ha habido pues cuestiones económicas, ¿no?, malversación de fondos, no les ponen en sus listas. Entonces, si no les ponen en sus listas y todos lo han rechazado, ¿por qué no se rechaza a aquellos que tienen actos de terrorismo, ¿no? El asesino de una mujer en un momento determinado, bueno, es asesino y seguirá siendo asesino toda su vida. Y el terrorista es terrorista y seguirá siendo terrorista toda su vida. Es decir, eso no hay quien se lo quite, ¿no? Además, yo pienso que el asesino tiene que dar cuenta lo que es a las víctimas, pero es que el terrorista tiene que dar cuenta no solo a las víctimas, sino también al tema político y al tema social, y tiene que rechazarlo. Entonces, cuando eso no lo rechaza, la propia Fiscalía tiene que aplicar el artículo, me parece que es el 9 de la Ley de Partidos Políticos, en el cual dice que tú no puedes tener en tu candidatura ni en la organización de partidos políticos ninguno que tenga actos terroristas, que haya sido terrorista, y además siempre y cuando no se haya desdicho de todo eso. Si esto no ocurre, entonces la Fiscalía lo tiene muy fácil para poder actuar. Un tema, Emiliana, que puede perjudicar y mucho la campaña del Partido Socialista. Bueno, yo creo que se ha sentado junto a Bildu para recibir sus apoyos. Bueno, yo creo que en un principio, por lo que se comentaba en los medios de comunicación, parecía que podía influir en las encuestas este hecho, que efectivamente condenados por terrorismo fueran en las listas de Bildu. Y por asesinato. Y por asesinato, no, totalmente de acuerdo. Pero ya también hay algunos medios de comunicación que dicen, bueno, no tanto. O sea, desde luego que es yo me parece que es espantoso, vergonzoso que gente que ha sido condenada por terrorismo o que ha sido condenada por matar a otras personas que han sufrido violencia terrorista, que además unos ya les hemos enterrado, otras, las víctimas que viven, que son familiares, que tengan que estar, o sea, habiendo sufrido todo lo que sufrieron en aquel momento de la pérdida de sus familiares, y ahora yo me pongo en su lugar, y es que tiene que ser también dolorosísimo ver que esta gente puede ir o va a ir en listas electorales. Yo, coincidiendo con lo que decía Salva, ¿qué estaríamos diciendo, pero todos los partidos políticos, si en algunas de las listas, y no digamos si fueran las listas de algunas candidaturas de centro-derecha, fuera alguna persona que fue condenada por maltratar, violar, matar a una mujer? Todos lo condenaríamos y con razón, pero es que esto también hay que condenarlo. Y a mí creo que no va a ser suficiente y que no se va a llegar a tiempo con las diligencias de investigación que ha abierto el Ministerio Fiscal. A mí es que me sorprende cómo es que se pueden presentar en unas listas electorales sin comprobar si hay antecedentes, si está inhabilitado, si no está inhabilitado. O sea, me cuesta creer que hayamos llegado aquí, y me cuesta creer que no se hayan tomado los medios y las medidas para evitar que esto pudiera suceder. ¿Tú crees que no sabían perfectamente a qué metían en esas listas? Sí, yo creo que lo saben perfectamente. La realidad del País Vasco es que un partido como Bildu, que ya el Tribunal Supremo dijo exactamente que provenía de ETA, que era ETA, eso lo ha dicho el Tribunal Supremo,
lo sabían perfectamente y están buscando lo que es esos movimientos que está habiendo en el País Vasco. Yo creo que el PNV ya puede tener cuidado porque Bildu, tal y como van las cosas, posiblemente pues a lo mejor está cerca de quitarse y estar ahí. Y es lo que se pretende. Sí que es verdad, yo pienso, fíjate, no sé, es quizá una aseveración un poco fuerte, no lo que voy a decir, pero yo pienso, por ejemplo, que si el Partido Socialista abandonase lo que es a Bildu, Bildu cogería lo que es otro camino, volvería a sus orígenes como tal, se quitaría de la parte política y volvería a sus orígenes, no tengo ninguna duda. Bueno, pues vamos a dar información de campaña. Pablo Fernández ha respaldado esta mañana la candidatura de Podemos Izquierda Unida en Aranda de Duero, encabezada por Andrés Gonzalo. Allí ha dicho que la capital de la Ribera necesita un cambio. A su juicio, está sufriendo una situación de depresión por culpa de la gestión del Partido Popular. De abandono y sistemático y de olvido del Partido Popular, que están sumiendo a Aranda en una situación de depresión. Yo creo que esta ciudad necesita, como digo, ese cambio. En Melgar de Fernamental, muchas caras nuevas se presentan a estas elecciones. Llegan con la ilusión de poder gobernar y de llevar a cabo sus propuestas. Todos los candidatos se van a centrar en la lucha contra la despoblación y ya meditan las opciones de pacto. El partido castellano, que ahora gobierna en Melgar de Fernamental, comienza su carrera hacia las próximas elecciones municipales sintiéndose orgullosos de lo que han logrado durante los últimos 8 años. Bueno, pues los 4 primeros años han sido años bastante complicados, puesto que la situación financiera del ayuntamiento no era la mejor. De hecho, estos 8 años, nos hemos pasado 8 años pues quitando deuda. Entonces, bueno, se ha trabajado, pero dependiendo mucho de ayuda, de planes provinciales, y en la medida de lo posible, bueno, pues también el caso de la pandemia nos ha favorecido a la hora de compra de edificios, compra de terrenos, y se ha ido trabajando, pero pues eso, años complicados. Ahora ya la situación, hemos salido del plan de saneamiento financiero, entonces la situación pues vienen años buenos, porque ya contamos con dinero. Ha costado, pero se ha logrado. Entonces, pues bueno, estamos contentos con el trabajo que hemos llevado a cabo y a ver si se puede seguir ahí. Y aunque las caras han cambiado, la formación tiene claro por qué quiere seguir apostando. El ayuntamiento acaba de adquirir unos terrenos y en esos terrenos se va a hacer el nuevo centro de salud, es el proyecto 2023-2027, que ojalá pues se pueda adelantar. Y entonces ahí lo que tenemos pensado es hacer un pequeño vivero de empresa. Estamos en construcción de la nueva ludoteca, que va a ir destinada, o sea, va a haber como 2 partes dentro de la ludoteca para niños más pequeñitos y luego adolescentes, que nunca ha habido un espacio como tal en Melgar para esto. Yo estoy pues muy a favor de que se puede emprender y vivir en el pueblo. El partido castellano ha formado un equipo joven y con ilusión que buscará renovar mandato. Yo llevo muchos años ya viviendo en Melgar, trabajo aquí tengo mi familia y aquí quiero seguir. Y bueno, pues a mí me ha impulsado a tomar esta decisión el estar con José, porque considero que es fundamental tener esa experiencia, esa base, porque yo llevo 8 años en el ayuntamiento, sí, cuentas con una experiencia, pero necesitas pues eso, una persona que conozca pues, de primera entrada las necesidades del municipio. Nosotros en el equipo ahora mismo somos 3 personas veteranas y el resto es pues todo ilusiones renovadas, ¿no? Nuevas caras también en el Partido Popular. Tras 12 años al frente de Rezmondo, Juan Carlos quiere convertirse ahora en el alcalde de Melgar. Pues he decidido presentarme a Melgar porque eso es mi pueblo, lo primero, y luego lo segundo, pues me vio nacer este pueblo y lo que quiero es que este pueblo siga para adelante, no esté 4, 8 años para atrás, como ha estado hasta ahora, ¿sabes? Nosotros lo hemos conocido y, pues, ¿cómo te diría yo?, en pleno auge, y ahora estamos viendo, digo, que se ha quedado y tal. Y luego una llamada, yo soy alcalde de otro pueblo, de Rezmondo, llevo 12 años ahí, soy el presidente de la Asociación del Corazón, que es fundador, y aparte llevo una asociación de Semana Santa de aquí, de Melgar de Fernamental, llevo la contabilidad, y me he decidido a dar el paso porque así me lo ha pedido el partido. Santa María también tiene claras sus propuestas. Pues 8 años que yo creo que tenía que haber habido un poco más de infraestructura, un poco más de movimiento, empleo para los chavales, o sea, para que la gente no se vaya de aquí, como me tocó marcharme a mí o a mi compañero Martín.
nos tocó marcharnos del pueblo. Si hubiera habido trabajo aquí, pues nos hubiéramos quedado aquí. Pues yo lo que quiero es darle una vuelta al polígono, a ver si sabemos algo más del polígono, porque estos últimos 8 años no hemos sabido nada de él, entonces darle una vuelta y a ver si pueden venir pequeñas y medianas empresas, y luego pues dar subvenciones y a ver si atraemos un poco de industria para que la gente joven se nos quede aquí en el pueblo. Con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, como siempre, como he estado trabajando durante 12 años en el Ayuntamiento de Rasmondo. Crear empleo y fijar población están en el centro de todas las políticas. También son las mayores preocupaciones del PSOE. El ocio para los jóvenes, ampliar el polideportivo, la posibilidad de unas piscinas cubiertas en la zona del Matadero, un parque de autocaravanas, la industria, pues fomentar un poquillo, sobre todo la asociación de hortícola, que en este pueblo siempre hay mucho terreno, tenemos mucho agua, y bueno, pues incentivar un poco la juventud que tome un relevo generacional. Y aunque tienen claro que no habrá mayorías, hay que pactar, entonces pues un poco con el programa que todos tenemos, juntar ideas y buscar quien nos convenga. Los socialistas están dispuestos a consensuar por el bien de Melgar. Pues es el panorama que hay en Melgar de Fernamental. Suerte también a todos ellos. Un último asunto en nuestra mesa de actualidad, porque los vecinos de la calle Briviesca en la capital no pueden más. Temen la llegada de los fines de semana, donde los ruidos, la suciedad y las peleas son una constante. El motivo es la existencia de los after, que son esos bares que abren cuando el resto cierra. Ni los habituales controles o redadas de la policía sirven para que esta situación se pueda revertir. Salvador de Foronda, el ayuntamiento poco más puede hacer, ¿no? Poco. Es decir, lo único que se puede hacer es prevención y actuación. Son las dos formas de poder llevar esto a buen fin, ¿no? La verdad que es una calle que tiene entrada y salida, que es una calle que pueden las actuaciones de intervención de la policía son fáciles de hacer, y luego sobre todo pues estar ahí permanentemente hasta que esta gente se canse y se vaya. No hay otra. Bueno, eso apoya a todos los vecinos de la zona, porque de verdad que es vivir esta situación en primera persona todos los fines de semana acaba con la paciencia de cualquiera. No, que totalmente comprensible la situación, vamos, lo que están denunciando los vecinos. Yo lo que sí que me preguntaba, porque no lo conozco, es si se podría impedir o regular este tipo de licencias de estos establecimientos, de decir, bueno, pues en estas zonas no, porque al final está muy bien el derecho a la diversión, pero también está el derecho a disfrutar del descanso, con lo cual yo no sé si en futuras regulaciones, próximas regulaciones, se podría limitar que estos after estuvieran en otras zonas de las ciudades o de los municipios. Claro, nosotros limitábamos en la época que estaba yo en el ayuntamiento, limitábamos por ruido, ¿no? Pero no es una zona de mucho ruido, es decir, de muchos bares, ¿no? Claro, y entonces hay dos. Entonces, claro, sacar una limitación para todos los bares que empiezan a abrir a las 7:30 de la mañana sería arrastrar a cantidad de Y además el problema es que no lo generan dentro, lo generan fuera del establecimiento. Yo, no sé, pienso que lo que hay que hacer de actuación es levantar actas y ir a la Junta de Castilla y León, que son los que tienen las competencias de poner las multas, pues una tras otra, como hubo en algunos en la calle de la Puebla, que acabaron cerrando por varios meses. Bien, pues les repito, nuestro apoyo a estos vecinos. Una última cuestión: vean el cartel de las fiestas de San Pedro, que ya le podemos enseñar. La propuesta del estudio vallisoletano Pobre la Vaca ha sido la elegida entre los 3 finalistas. Una imagen que recuerda a la cartelería de los años 40 y 50, con un tono vintage y elementos reconocibles para todos los burgaleses, como la catedral, los gigantillos o los gigantones. Sus autores recibirán un premio de 2.500 euros. ¿Qué os parece, Emiliana? Me gusta, o sea, yo creo que refleja la tradición de Burgos, a lo que nos sentimos más identificados, los gigantillos, la catedral, los gigantones. A mí me gusta. Pues no estamos abusando un poco de lo vintage. Sí. A mí me parece un poco aburrido, ¿no? Porque quiero decirte que el color es animación, ¿no? Darle un poquito de color parece muy tristona, y la gigantilla, ¿no? Y ya no sabes si con tanto negro, si lo que tiene es bigote, la ves desde aquí no sabes si tiene bigote, ¿no? Viéndola desde lejos, ¿no? Claro, no sé, a lo mejor de cerca digo, no lo tiene, pero desde lejos, desde aquí, viéndole la pantalla, me parece que tiene bigote. Bueno, se lo vamos a quitar.
Muy bueno, ¿ves? Es lo bueno del arte, que se puede interpretar de muchísimas maneras. Y lo bueno del directo, para poder decir ¿También? esto. ¿También? Pues te va a dar algo, Emiliana. Que te va a dar algo. Me va a dar algo, me va a dar algo. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad con Emiliana Molero y Salvador de Foronda y su bigote. Gracias a los dos. Yo creo que está bien reírnos, ¿no? Pues, no, yo firmaba todos los días. Todos los días una sesión así. Que venimos enseguida porque ya saben que tenemos que conectar con nuestro hombre del tiempo y también vamos a hacerles un resumen de lo más colorido y florido, nunca mejor dicho, que nos dejó este fin de semana la Fiesta de las Flores. En 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que Burgos vivirá este sábado una noche blanca más, la número 14. La ciudad volverá a inundarse de arte y cultura con 146 propuestas. Desde las 4:30 de la tarde y hasta las 3 de la madrugada, Burgos fusionará arte, cultura y música en sus calles en una nueva edición de la Noche Blanca. Una gran variedad de propuestas que pretenden llegar a todo el público. El programa incluye 146 propuestas de 95 artistas. La Tortuga de Gauguin será el espectáculo central de la Noche Blanca en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, una combinación de arte plástico, poesía y música. Vamos a ver a 6 artistas plásticos en el tercer piso, dibujando y haciendo sus trabajos plásticos en un lienzo transparente que veremos todos los espectadores. Y en el piso de abajo habrá música en directo y una actriz que nos irá narrando la historia de lo que van pintando. Esta es solo una de las propuestas porque la cultura se adueñará de Burgos durante más de 10 horas. Los museos y salas de la ciudad mantendrán sus puertas abiertas. Se celebrarán conciertos de estilos variados. Habrá videomapping sobre la fachada de la catedral, además de espectáculos itinerantes. En el entorno del Palacio de Castilpalé, que acogerá también a partir de las 22:30 la instalación artística denominada Flower Power de Aeroesculture. Es un conjunto de tecnología digital y electromecánica en el que la luz se vuelve material, forma destellos concéntricos y espirales infinitas semejante a flores multicolores. El presupuesto para este año es de 216.000 euros. Y miles de personas disfrutaron este fin de semana de la Fiesta de las Flores. 13 monumentos florales fueron el escenario perfecto para las fotografías. Una fiesta multitudinaria que convirtió las calles en un museo floral y que supone también un impulso para los floristas de Burgos. Burgos se ha vuelto a engalanar para celebrar la tradicional Fiesta de las Flores. Todo el mundo te dice que es súper bonito, cada año nos mejoramos, que sigamos haciéndolo. Ya han visto la ciudad, sí. La verdad que sí que está bien esto, que lo hagan. Bajo el lema Nunca dejes de florecer, las calles se han llenado de color y alegría. Está muy guay el mensaje que están dando y el tema que han elegido. Era acerca de la crisis que estamos viviendo, de entender que vamos a vivir y cómo nos podía ayudar a mejorar, a crecer. Aunque este año en una novedosa ubicación que parece haber sido todo un éxito. Nunca había visto por el espolón colgadas coronas y me parece que es original. Yo creo que favorece más a la feria este entorno. Es primera vez que la hacemos en todo este paseo que es gigante y la acogida de la gente ha sido fenomenal. Una fiesta para apreciar el trabajo diario de los floristas. El fin de esta fiesta en un principio era trasladar al ciudadano un poco lo que es nuestro oficio, sacar la flor a la calle, que se pueda ver que estamos viendo que nos llenan de ilusión y de alegría, que nos da color, y este año pues sí que estamos viendo una apuesta por decir me llevo una florecita. Y para demostrar a la gente que la flor puede ser para cualquier día, no hace falta que sea ni una boda, ni una comunión, un cumpleaños, que cualquier día te puedes comprar un ramo de flores. Y para aprender a disfrutar de estos monumentos que nos regala la naturaleza. Vamos ya con la previsión del tiempo. Parece que las plegarias a San Isidro han hecho efecto. Ya ha llovido en parte de nuestra provincia. Nos lo cuenta el Daniel Angulo. Buenas noches.
Hola Rafa, muy buenas noches. Hoy es San Isidro y las plegarias que se han hecho esta mañana en las procesiones por toda nuestra provincia a San Isidro para que trajera lluvia, pues han tenido su efecto en gran parte de la provincia. En el norte sobre todo, donde ha estado lloviendo a partir de media mañana y durante las horas centrales, y también ha llovido de forma más abundante en el este, incluso ha caído algo aquí en Burgos capital. Ya las lluvias han sido más escasas hacia el oeste y el sur. Y sobre todo hemos seguido teniendo ese viento del nordeste que nos va a acompañar toda esta semana. Así que de sacar la ropa de verano, nada. Ni manga corta ni pantalón corto. De momento hay que seguir utilizando chaqueta porque ya digo, toda esta semana nos va a acompañar el viento del nordeste. Un viento que mañana se va a intensificar. Mañana va a volver a llover algo en el norte, muy poca cosa, y en el resto nubes y claros, pero con ambiente fresco. Y ojo, si echamos la vista a lo que va a pasar el miércoles. Vemos que el anticiclón se bascula hacia el norte, se centra en las Islas Británicas y desde esa posición va a mantener la entrada de vientos del norte, pero además una borrasca se va a situar en el sur y entre los dos va a entrar una corriente fuerte de vientos de componente norte-nordeste este día y además, eso sí, va a llover por fin algo en el sur de España. Como digo, tiempo complicado, sobre todo muy fresco y caracterizado en los próximos días por ese viento del nordeste que el jueves y el viernes va a soplar con fuerza. Y también gracias a todos ustedes por informarse con nosotros con la 8. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Adiós.